La buena es hoy hablaremos de los capacitadores en paralelo. Para eso, ahora, lo que se tiene que entender es que el circuito va a estar orientado a que los capacitadores se encuentren en una forma paralela. Cuando se encuentra uno sobreexpuesto a otro, es decir, por arriba o por abajo, se forma el concepto que conocemos como paralelo. Estos capacitadores se van a conectar por medio de una batería, que siempre los circuitos lo estamos conectando, y ahora vamos a estudiar este sistema. También recuerden que se puede representar de la siguiente forma, que representa exactamente lo mismo. ¿Cómo saber que representa exactamente lo mismo? Para eso hay que considerar el concepto de las cargas que se van desplazando. Esta carga, este electrón, se va a sentir atraído desde esta placa por medio de la batería, igual que acá, y va a seguir este camino. Ese camino lo vamos a denotar con este color morado, y después va a seguir esta carga hasta poder discernir a dónde va. Como esa carga se distribuyó desde la placa de arriba, imaginamos que la placa abajo todavía no genera esto, va a sentirse atraído por esa diferencia y va a volver a su punto. Aunque la otra placa genere otro electrón que vaya por el circuito, la cantidad se va a conservar. Recuerden de que las placas tienen que mantener esta diferencia de potencial eléctrico, por lo tanto, si este está cediendo 3 electrones a esta placa, la otra tiene que recibir esos 3 electrones. Entonces, fíjense que en los dos casos se mantiene exactamente la misma física, el mismo concepto. Y acá lo importante es fijarse en la distribución de carga, en la corriente, que podríamos decir la corriente eléctrica, que al fin y al cabo se está manteniendo constante. La suma del celeste con el morado, que es la carga total, podríamos decir las cargas totales, es simplemente la suma de las cargas que hay en el circuito, de la capacitancia 1 más la capacitancia 2. Entonces esto se va a mantener, que la suma de las cargas va a ser la capacitancia total, de las cargas totales. Ahora, nosotros podríamos también simplificar esos dos circuitos solamente en uno como equivalente, y lo que tendríamos es que en esa capacitancia equivalente, las cargas que se distribuyen son las cargas totales que estábamos hablando. Entonces las cargas en el circuito equivalente es simplemente la suma de las cargas del capacitor 1 más las cargas del capacitador 2. Aquí tenemos entonces la primera idea. ¿Qué pasaría en un capacitadores en paralelo? Ahora, lo que hay que considerar es fijarse en los caminos, tanto en el celeste como el morado en este caso. Tendríamos que cada uno de estos capacitadores siente o está conectado a la misma batería, por lo tanto está teniendo el mismo diferencial de energía. Cada uno de los electrones que van cediendo adquieren esta diferencia de energía potencial de la misma forma, dependiendo de la batería. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos, por decirlo de alguna manera, calcular la cantidad de cargas que cada capacitador va a tener, imaginemos que siempre vamos a conocer la batería y conocemos la capacitancia, que serían un faradio, un ejemplo, y 2 faradios, lo que nos queremos preguntar es la cantidad de carga. Entonces, por medio de la ecuación de Faraday, que decía que la capacitancia es la cantidad de cargas por el voltaje, la cantidad de cargas va a ser la capacitancia por el voltaje. Entonces, la cantidad de cargas totales va a tener que ser igual a la cantidad de cargas, como ya dijimos, de cada uno de los capacitadores. Y eso va a ser el capacitador total o equivalente por el voltaje, más el capacitador del 1 por su voltaje, más el capacitador 2 por su voltaje. Pero los capacitadores, dijimos que se tiene exactamente el mismo voltaje, como si fuese el equivalente. Pasan los electrones, las cargas que van pasando, están adquiriendo el mismo voltaje. Por lo tanto, los voltajes, al ser exactamente los mismos, me quedaría la ecuación que para el capacitador total o equivalente va a ser la suma de los capacitadores. Y aquí tendríamos la ecuación para capacitadores en paralelo. Entonces,
yo podría calcular en este ejemplo, primero, la capacitancia de la suma de los dos, que sería 1 más 2 faradios, tendría 3 faradios, entonces el capacitor equivalente sería 3 faradios, y por medio de esos 3 faradios, calcularía el voltaje, podrían ser 9 volts, y podría calcular la cantidad de cargas. Entonces la cantidad de cargas que recibe el total, el equivalente, va a ser simplemente el capacitador por el voltaje. El capacitador total son 3 faradios y el voltaje por 9, obteniendo 27 coulomb. Entonces, en este circuito están pasando 27 cargas, 27 coulomb. Fíjense, imagínenselo como carga eléctrica. Pero se van a distribuir. Ahora hay que saber cuánto se va a distribuir en cada uno de estos. Y para poder calcularlo, y para ver que coincide en este ejemplo es muy sencillo, bastaría con calcular en cada una de estas placas. Fíjense que en la placa de arriba, la de 2 faradios, tiene un voltaje, una diferencia de potencial eléctrico de 9 volts, porque está conectada a una batería de 9 volts. Entonces la cantidad de cargas que va a recibir va a ser el capacisador por el voltaje, que sería 2 por 9, 18 coulomb, mientras que el capacitador 2, que va a ser 1 faradio por 9, me daría 9 coulomb. 18 más 9 me da exactamente los 27 coulomb del capacitador equivalente. En este ejemplo no tiene mucho sentido calcular el equivalente, porque podríamos calcularlo independientemente en cada camino. Pero cuando el circuito se vaya ampliando tanto en paralelo como en serie, y poder hacer un circuito más complejo, ya tiene sentido calcularlo por medio de esta ecuación.